Tus bondades han sido cantadas, han sido expuestas por tu palabra. La hemos leído, la hemos contemplado a través de ella. Son tantas las bondades que has derramado en Cristo hacia nosotros, que simplemente el hecho de que tu pueblo pueda estar ante ti, es gracias a esa bondad que emana del glorioso Evangelio de Cristo. Queremos seguir pidiéndote, Señor, que tus bondades sigan siendo manifiestas en medio de nosotros a la hora de exponernos a tu palabra, que sea leída, que sea explicada y que sea aplicada a nuestra vida de manera efectiva por el poder de tu Espíritu. Pedimos, Señor, que sea tu gracia obrando a través del predicador que necesita de tu gracia y también en mis hermanos para que la palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tú seas ensalzado y glorificado en todo. Todo lo que hacemos para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos en nuestra debilidad a poder, Señor, entender y comprender tu palabra para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, una semana más contemplamos Filipenses. No sé cuándo la vamos a acabar, pero sí que damos por hecho que está siendo de beneficio para el pueblo de Dios. Estamos disfrutando de ella. Cada semana participamos de un tema diferente, porque esta es la predicación expositiva consecutiva. Te encuentras con textos dentro de la carta que te llevan a predicar pues ciertos temas. En esta semana anterior estuvimos hablando de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que Dios era el que producía en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esta semana vamos a ocupar del 14 al 18, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, pero en la práctica? ¿Cómo practicamos esa salvación que Dios nos ha dado en nosotros? Hablemos que gozamos de una gracia en nuestras vidas, es una gracia capacitadora donde Dios interviene en nuestras vidas para que nos podamos ocupar de esta gracia de ser santificados para gloria y honra del nombre del Señor. Si simplificamos estos textos, ¿qué significa ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Significa vivir como Cristo. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan del pasaje que Pablo cita en el 1:21? Para mí el vivir es Cristo. En el 1:27 que dice vivir como es digno del Evangelio. Constantemente Pablo está dirigiendo la mente de la iglesia ¿a qué? A vivir a Cristo. Ahora nos enfoca a vivir la santidad, la santificación progresiva que estuvimos contemplando y que Dios nos da una gracia capacitadora para poder llevar a cabo esa santidad en nuestras vidas. Él está produciendo constantemente en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esta mañana vamos a contemplar estos textos que vamos a leer ahora. Vamos a leer en el nombre del Señor, del 14 al 18. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo sigue hacia adelante para que la iglesia, cada creyente, imite a Cristo. Y esto significa, en esa obediencia práctica de la santificación, es vivir como Cristo. Este es el sentido. Recordamos el 12 y el 13, y Pablo exalta la obediencia de los filipenses. Habéis obedecido no solamente mi presencia, sino ahora que estoy ausente. Ellos estaban escuchando la palabra de Dios y estaban poniendo en práctica la palabra de Dios. Estaban imitando a Cristo. Era su modelo, era lo que ellos debían de perseguir. Y el creyente puede ocuparse de esto debido a lo que la gracia capacitadora de Dios hace en ellos. Como dice el versículo 13,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por esa causa, por la gracia capacitadora de Dios en nosotros, podemos hacer esto. Y tenemos que tener en cuenta que todo el contexto va llevando a los filipenses a ¿qué? Ser imitadores de Cristo. Armarnos del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Ese es el propósito. El ejemplo de obediencia. No somos los pastores, aunque debemos de ser ejemplos para otros, pero si seguimos el modelo de Cristo, siempre el modelo es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. A Él tenemos que imitar. ¿Y cómo corrió Cristo esta carrera que tenía Él por delante? Si es una carta como la que Pablo escribe a los filipenses, que relata el gozo, mire el versículo 17 y 18, dice, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Aun en las peores circunstancias que yo pueda atravesar, hay gozo, dice Pablo, y regocijo con todos vosotros. Y asimismo Pablo les dice, gozaos y regocijaos también conmigo, porque la obediencia se convierte en gozo. Es la forma como expresamos nuestra gratitud y es así como Cristo nos enseñó a obedecer con gozo. ¿Sí? ¿No han visto en alguno de sus trabajos que el jefe le demanda hacer una tarea que le corresponde a usted hacerla? Muchas veces dice, bueno, ahora mismo tengo que volver a hacer esto. Y a regañadientes, entre queja y murmuración, usted se dispone a hacer esa tarea que le corresponde a usted como un trabajador. Así hacemos muchas veces. Esta palabra de murmurar tiene que ver con hacer las cosas a voz baja y a regañadientes. Pero así no es como Cristo nos enseñó. No es así como Pablo quiere que la iglesia entienda el obedecer a Cristo. Él quiere que lo hagan con un completo gozo. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo para esto y a Él debemos imitar. Hebreos 12:2 nos enseña cómo realmente Cristo nos enseña cómo Él trazó ese camino que tenía hacia adelante. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2 y contemplemos lo que la Escritura nos enseña. Dice 12:2, Hebreos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra de Dios. Esto es lo que Pablo quiere que la iglesia persiga, hacer las cosas con sumo gozo. ¿Por qué? Porque no hay motivos para la queja, no hay motivos para la murmuración, hay motivos para el gozo. Porque por gracia hemos recibido todo lo que hoy tenemos. El gozo de Jesús. Jesús perseveró en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de todos los sucesos que acontecían en su vida. Nada era favorable, pero Él puso el gozo delante, el gozo de haber cumplido con la voluntad del Padre. De esto se trata. La obediencia es debe ser dada a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha salvado y con gozo ahora le servimos en obediencia. Así que el gozo, Pablo se goza hasta en la propia muerte. Me gozo, aunque tenga que ser derramado, aunque tenga que morir, hay gozo en mi vida. Ahora Pablo le está enseñando que el mismo gozo que hubo en Cristo es el gozo que permanece en Él y que debe de haber en cada creyente a la hora de enfrentar cada situación de nuestra vida. Tendemos a desesperarnos, tendemos a alejarnos, tendemos a preocuparnos, y es lógico, es humano, todas estas circunstancias. Pero a medida que contemplamos a Cristo, es cuando el gozo del creyente puede permanecer aún en medio de las peores dificultades. Por lo tanto, las Escrituras nos enseñan que debemos de contemplar a Cristo para realizar todo aquello que debemos de estar realizando. Porque la obediencia con gozo tiene resultados de gracia para nuestra propia alma. Cuando hay queja, hay murmuración, hay desaliento,
En medio del sufrimiento, lo único que hacemos a nuestra propia alma es sufrir más de lo que estamos sufriendo. Sin embargo, la obediencia con gozo tiene resultados de gracia para tu propia alma, que se convierte, la primera gracia expresada en medio de ese sufrimiento que tu alma recibe, es ser imitador a tu Maestro, a tu Salvador. Así que hacer las cosas a regañadientes, y he buscado la palabra regañadientes en Google, dice, sin deseo o con disgusto. Pablo no quiere que la iglesia preste obediencia a Cristo sin deseo o con disgusto. Quiere que lo haga con sumo gozo. Y cuando somos expuestos al Evangelio y contemplamos a Cristo a través del Evangelio, y nuestro deseo de imitar a Cristo emana de contemplar el propio Evangelio, ya no habrá en nosotros falta de gozo, porque queremos imitar a nuestro Salvador tal y como Él lo hizo. Créanlo, que uno de los principios de la decadencia espiritual es hacer las cosas sin deseo. Es hacer las cosas a regañadientes o con disgusto. Cuando una persona está en peligro de decadencia espiritual, toda la lucha contra el pecado es una cuesta hacia arriba. La vida práctica cristiana es una cuesta hacia arriba. La vida de oración es nula. La devoción de las Escrituras no está. El congregarse, y etcétera, etcétera. Haga una lista de las cosas que le cuestan. Y es porque estamos actuando en los principios de una decadencia espiritual. Y no busque culpables. Mírese si la obediencia que usted está prestando a Cristo es con gozo. Porque si no afrontamos todo este caminar que tenemos por delante con gozo, muchas de nuestras prácticas cristianas quedarán reducidas a nada. Y Pablo introduce a la iglesia en su primera actitud de cómo realizar las cosas. Y dice el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Debemos de evitar murmuración y discusión y contiendas. Como expresión concreta de ocuparnos de nuestra salvación, debemos de hacer las cosas sin murmuraciones y sin discusiones. Me gusta el primer mandato que hace Pablo en este primer versículo, haced. Es un imperativo, es un mandato que Pablo le da a la iglesia, haced todas las cosas. ¿Cuántas cosas, Pablo? Todas las cosas. Todo lo que suceda en tu vida, hazlo. ¿Cómo? Sin murmuración y sin contienda. ¿Qué tiene que ver esto? Todas las cosas tienen que ver con todo aquello que implica tu santificación, toda tu vida. Hazla sin murmuración y sin discusión. Con este mandato particularmente a la iglesia de Filipo, les está diciendo, vivan toda la vida haciendo todo lo que están llamados a hacer sin murmuración. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Con este mandato particular les está diciendo, vivan toda la vida haciendo todo lo que están llamados a hacer sin murmuración. ¿Se acuerdan los retos que tenía que enfrentar la iglesia de Filipo? La unidad, háganla sin murmuración. No pregunten por qué causa tienen que estar unidos por causa del Evangelio. Las reconciliaciones, ¿por qué se deben de llevar a cabo con Evodía y Síntique? Porque el Evangelio así lo demanda, hazlo sin murmuración, perdona. Sé generoso para las misiones, porque el dinero que recibes es necesario para que la iglesia y la misión avance. Hazlo sin murmuraciones. Sé generoso sin murmurar en tu propio corazón.
todos y cada uno de los retos que tiene que enfrentar la iglesia de Filipo tienen que ser sin murmuración. Y Pablo les está diciendo, en todos los aspectos de vuestra vida, vive toda tu vida sin murmurar. Murmurar, dice, es la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa, quejándose. Como hemos dicho anteriormente, a regañadientes. Ahora tengo que hacer esto. Y la carga espiritual es tan pesada que nos cuesta llevar a cabo ese proceso de santificación que es por medio de poner en obediencia todas aquellas gracias que hemos recibido, y lo hacemos a regañadientes y nos cuesta obedecer. Murmurar en voz baja, ahora me toca hacer esto. Y realmente es una pérdida del gozo, porque perdonar debería de ser un gozo por causa del Evangelio. Ser generoso para la misión debería de ser un gozo en vez de producir queja en nuestros corazones. El mandato de la unidad debería de ser con gozo, porque Dios nos demanda que seamos en uno. Pero a menudo todo esto que debemos de estar obedeciendo se convierte en una queja en nosotros, y el mandato aquí es hacer todo sin murmuraciones. La obediencia es debida a Dios y no a ningún hombre. Yo recuerdo en otros tiempos el machacamiento que me metían en mi mente, diciéndome en otros contextos, decían, tienes que estar sometido a mí, tienes que ser obediente a mí, y Dios no aparecía en ningún sitio. La máxima y absoluta obediencia se le debemos a Dios por causa de lo que Él ha hecho en Cristo. Amén. Por lo tanto, debe ser hecha con gozo, porque es nuestro Salvador el que nos pide estas justas demandas a nuestras vidas. Deben de ser afrontadas con sumo gozo. Dice MacArthur, es un rechazo emocional a la voluntad y la providencia de Dios, así como las circunstancias que Él ha permitido en la vida de la persona. Es como decir, si entendemos claro que todo lo que ocurre al creyente es providencia divina, es la voluntad de Dios sobre su vida, ¿por qué en medio de esa circunstancia usted empieza a murmurar con las cosas que tiene que realizar y estar obedeciendo? ¿No es Dios el que está teniendo su providencia divina sobre todos y orquestando toda nuestra vida? No debe de haber momento para la frustración, no debe haber momento para la falta de obediencia, ni para obedecer sin gozo. Porque si todo lo que sucede sobre nuestra vida es providencia divina, Él está organizando soberanamente toda nuestra vida, aún a pesar de las peores dificultades, el creyente debe permanecer obedeciendo con sumo gozo. Es lo que Pablo va a relatar en el versículo 17. Aunque yo sea derramado en libación, ¿sí?, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Pablo tenía un absoluto gozo en medio de cualquier circunstancia, por difíciles que sean, y prestaba obediencia gozosa al Salvador por todo y por encima de todo lo que le pudiese suceder. Dice, sin contiendas y contiendas o discusión, dice la Biblia de las Américas, es cuestionar o criticar negativamente a Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo. Pablo temía que ellos tuvieran un rechazo emocional a la voluntad de Dios y cuestionaran o criticaran negativamente a Dios por todas las circunstancias. A menudo no hemos levantado un clamor de queja ante Dios. ¿Por qué me sucede todo aquello? Todo lo que yo estoy viviendo. ¿No sabes que todas aquellas cosas que suceden sobre nuestra vida están organizadas por Él para que contemplen la grandeza de tu Salvador a pesar de lo que te ocurra? Es el propósito de todas las cosas. Entonces,
no debe haber lugar para estar con regañadientes. Debe de haber perseverancia aún en medio de los tiempos y dificultades. Hermano, no estoy diciendo que sea fácil, porque la perseverancia es difícil, el discipulado es difícil, perseguir la santidad es difícil, dar generosamente es difícil, practicar la hospitalidad es difícil, la vida matrimonial muchas veces es difícil, compartir el evangelio a veces se ve complicado y es difícil, soportar a pecadores es difícil, soportar a veces a los hermanos es difícil. Y todas estas cosas pueden tentarnos a murmurar. Y hermanos, y esta tentación no simplemente puede implicar a una persona, sino que puede ser comunitaria. Y que la murmuración y la discusión entren dentro de una iglesia y traigan desestabilidad a una congregación entera, como Pablo podía estar temiendo por los filipenses en esta ocasión. Así que todas estas circunstancias podían llevar a muchos a la queja con Dios y también sobre los demás. El 14 es claro, nos lo dice con un imperativo, un mandato: haced todo sin murmuración y contienda. Todo lo que tenga que vivir tu vida, hazlo de esa forma. Porque quejarse es una tentación que emana de nuestra naturaleza pecaminosa y nos tienta. La tentación es de quejarse de toda nuestra situación que estamos atravesando. ¿Qué te pasa cuando te decepcionas o te decepcionan? ¿O algún hermano ha estado tentado a quejarse contra otro hermano? Las quejas se presentan ante susurros. A veces se bañan de piedad. ¿Sí? Solemos disfrazar nuestra murmuración de piedad. Con toda razón, hablo así. Pero es murmuración. Contempla qué decisión tienes que tomar ante las circunstancias que estás atravesando. Y no lo hagas con queja. Hazlo con gozo, afróntalo con gozo. Si tienes que perdonar, perdona con gozo. Si tienes que ayudar, ayuda con gozo. Si tienes que hacer las cosas que tengas que hacer, evita sobre todas las cosas con murmuración y contienda, y aplica el gozo para hacerlo todo con el gozo del Señor. Así que, hermanos, una vez más, contemplemos el Evangelio ante estas circunstancias para encontrar gozo. Porque el Evangelio nos recuerda que estamos mejor de lo que merecíamos. El Evangelio nos enseña a perdonar más de lo que perdonamos. El Evangelio nos enseña a dar más de lo que damos. Porque el enfoque de toda esta carta es mirar a Cristo en todas las circunstancias, y si hay alguien que ha aportado más y ha hecho las cosas con sumo gozo, es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, si la carta nos está llamando a imitar a Cristo, los textos nos están llamando a imitar a Cristo, es hora de contemplar el Evangelio, de cómo estoy respondiendo ante todas las circunstancias que atraviesa mi vida. Si vives con queja, perderás el enfoque de tu vida cristiana. Reunirte, perdonar, amar, la unidad, el compromiso en la misión, todo perderá sentido en tu vida. Para mantenernos en esta actividad constante, costosa, porque nos cuesta todo seguir a Cristo, no nos cuesta un domingo, nos cuesta toda nuestra vida. Porque es perder constantemente de nosotros para que Cristo que sea cada vez más glorificado. Así que hay propósitos, hermanos, en todo esto. Porque el propósito de hacer todas las cosas sin murmuración y contiendas, mira el versículo 15. ¿Para qué? Muestra el propósito. Si hacéis todo sin murmuración y sin contiendas, tiene un propósito. ¿Qué propósito tiene Pablo? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tiene un propósito todo eso. Tiene un propósito.
¿Para qué el propósito? Y esto introduce la razón o propósito de evitar la murmuración y la contienda, para que sean irreprensibles. Y la irreprensibilidad es un llamado de todos los hijos de Dios, una vida que no puede ser sometida a la crítica debido a pecados en nuestra vida. Esa es la palabra que identifico como irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de vosotros. Y cuando hacemos las cosas con murmuración y queja en nuestros corazones, en nuestra vida, realmente no alcanzamos ese plano de irreprensibilidad, no lo diré, irreprensibles. Y que seáis sencillos. Es difícil decirlo, luego vais a pasar cada uno a decirlo. Verdad. Dice, y sencillos, y este sencillo dice, tiene que ver con una vida que es pura, sin mezcla y sin pecado. Que vive con corazones sencillos imitando al Salvador. Irreprensibles. Una vida que nadie pueda señalar. Eso es lo que hace hacer las cosas obedientemente, sin murmuración y sin contienda. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Versículo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el propósito. Hijos de Dios, sin tacha, sin mancha. Es el sacrificio del animal, está hablando aquí. Sin mancha es el sacrificio del animal que debía de ser llevado a Dios para el perdón de pecados. Así debe ser nuestra vida. Sin mancha a causa de la obra de Cristo en nuestra vida. Que nadie tenga que apuntar y señalarnos con nada en nuestras vidas. El principal problema de hacer las cosas en murmuración es que es ofensiva a nuestro Dios. La murmuración, hacer la obediencia a regañadientes, quejarnos de nuestra situación y hacer las cosas sin el sumo gozo de por qué la estamos haciendo, es ofensiva a nuestro Dios y es un pecado terrible. La Biblia nos llama a resplandecer. Leía nuestra hermana Lidia que la luz que Dios nos ha dado no es para ocultarla, sino para ponerla en lo más alto y que alumbre. Y así es glorificado nuestro Padre. Qué mal, ¿no? Cuando la luz en nosotros es apagada por causa de perder la irreprensibilidad, de ser irreprensibles, de dejar nuestra vida sencilla, de mostrar una obediencia con gozo, de apagar esa luz que Dios ha puesto en nuestra vida y no alumbrar, sino de simplemente apagar nuestra vida. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a resplandecer en medio de un mundo de tinieblas. Ese eres tú y eres yo, no por lo que somos, sino por lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. Así que la murmuración primeramente es ofensiva a nuestro Dios, es un pecado terrible, porque afecta a resplandecer como hijos de Dios. Si queremos resplandecer, debemos de quitar de nosotros la murmuración. Cuando entramos en el juego de la murmuración, perdemos nuestro carácter como cristianos. Y el propósito de no entrar en ese círculo vicioso de la murmuración es con el propósito de que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Así que es importante cómo actuamos en medio de todas las circunstancias que atraviesan nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de la oportunidad que tenemos de ser diferentes, no por lo que nosotros somos, sino por lo que Dios produce en nosotros. Si no hay murmuración ni queja, brillamos. Llena tus conversaciones de gratitud. No murmures por nada ni por nadie. No seas cómplice de esas murmuraciones de otros. Porque a menudo aquel que vive en murmuración quiere murmurar hacia otros. Y quiere contaminar a otros. Así que los creyentes estamos llamados a mostrar el carácter de Dios a un mundo que realmente vive en tinieblas. ¿Y cómo lo hacemos?
Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo ahora les dice, asidos de la palabra de vida. En la Biblia de las Américas dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida. En lugar de la queja, sostengan la palabra de Dios en lo más alto, defendiendo y proclamando la palabra del Señor. Y el texto tiene la intención de decir que la murmuración nos rebaja a la oscuridad y nos hace igual que al mundo. Eso es lo que hace la murmuración, nos baja a la oscuridad y nos hace igual al mundo. Nuestro llamado no es ese. Nuestro llamado es sostener la palabra de Dios en lo más alto y participar de este evangelio y responder a este evangelio. Así es cumplir nuestro llamado. Estamos llamados a cumplir esto que hoy estamos diciendo. Si nos quejamos y proclamamos el evangelio, confundimos al mundo. Seguimos constantemente en esa falta de gozo, viviendo en esa queja continua y proclamando el evangelio, confundimos al mundo. Es incongruente. Podemos estar en contentamiento todos los días de nuestra vida. Cuando contemplas el evangelio todos los días de tu vida, puedes estar en contentamiento continuo. Porque si miras muchas de nuestras circunstancias, muchas veces, sí que hay razones y motivos, humanamente hablando, para estar quejando. Pero contempla todo a la luz del evangelio. Todo lo que te sucede. Esta mañana estábamos hablando con los hermanos y decíamos que aún mi propio pecado, este estado pecaminoso que muchas veces expresa en mi vida el pecado, me muestra lo gran pecador que yo soy y la necesidad que tengo de un gran Salvador. Así que todas y cada una de las circunstancias que rodean mi vida, constantemente al contemplar el evangelio, me llevará a eso, a buscar más de mi Salvador, a vivir como es digno del evangelio. No es estar exento de falta ni de pecados, es contemplar mucho más a mi Salvador. Así no habrá queja. Y si no hay queja y hay proclamación del evangelio, el evangelio será proclamado con fidelidad y aquellas personas que te están escuchando serán alumbrados. Hay personas que no viven vidas correctas y quieren proclamar el evangelio. Y hay veces que sus hechos hablan mucho más que sus propias palabras. Así que cuando vivimos el evangelio, cuando el evangelio es parte fundamental de nuestra vida, cuando obedecemos y no hay queja ante el Señor por causa de las circunstancias que atravesamos y proclamamos el evangelio resplandece como luz en nosotros en medio de todas las dificultades que puedan atravesar en nuestra vida. Ahora, el día a día, hay gente que llevamos aquí 20 años, 15 años, 10 años, un año de evangelio. ¿Cómo no podemos sostenernos en nuestro día a día constantemente con un gozo inefable en nuestra vida, que el obedecer sea constantemente una dicha y un gozo? Pablo muestra en esta carta cuál debe ser la motivación del creyente para toda la vida cristiana. ¿Cuál es? Asidos de la palabra de vida, para que, ¿qué? En el día de Cristo yo puedo gloriarme. En el día a día, Pablo, su enfoque real está en aquel día. Él contempla aquel día como lo más preciado para él. Su perspectiva en el día a día, para que haya un gozo perdurable, constante, es pensar en aquel día y que todo lo que está realizando en su día a día repercute para aquel día. ¿Cuál día estamos hablando? En el cual todos los creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo para estar delante de Él. Él tiene en mente el regreso de Cristo en su segunda venida a por su pueblo. Y lo vemos en el 1:6 y muestra que dice el 6, el 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo.
sea, no se impacienten. Están recorriendo un camino que va hacia adelante. ¿Y cuándo se terminará? Cuando el día de Cristo. No sé, ¿cuánto va a durar todo esto de obedecer? ¿Cuánto va a durar todo esto del Evangelio? ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando regrese Cristo. ¿Cuánta obediencia tengo que presentar yo a Dios? Hasta que regrese a Cristo. ¿Cuántas veces tengo que reunirme en la iglesia y estar con mis hermanos? Hasta que Cristo regrese. ¿Cuántas veces tengo que estar perdonando? Hasta que Cristo regrese. ¿Cuántas veces tengo que estar viviendo en misión? Hasta que Cristo regrese. Esa es la mentalidad. Por lo tanto, en el presente, a Pablo no le suponía esfuerzo, pero lo hacía el esfuerzo con gozo, porque todo lo hacía con repercusión aquel día, porque tenía una perspectiva eterna, que es lo que la iglesia debe de entender. Hacemos las cosas porque un día afectarán a la eternidad. Este juicio no será para condenación para los creyentes, no es un juicio de condenación, es para recompensas. Por lo que hemos hecho en esta vida, este día seremos evaluados de los motivos, de las motivaciones de nuestro corazón, por qué hacíamos las cosas. Toda nuestra vida cristiana será expuesta. Aquel día debe ser motivo para examinarnos cómo estamos comportándonos en esta vida. ¿Se entiende? Así que, hermanos, aquel día llegará. Realmente para el incrédulo aquel día de la segunda venida de Cristo, que esté ante el tribunal ante el trono de Dios, siendo juzgado por el juez justo, será para condenación, no habrá más oportunidad. Oportunidad es ahora, de que pueda reconocer sus pecados y reconocer al Salvador para ser salvo. Ese día para el creyente no será para condenación, estaremos ante Dios al ser juzgado por todo lo que hemos hecho en el cuerpo. Dice que aún por toda palabra ociosa seremos juzgados allí en el tribunal de Cristo. Los ojos expectantes de Cristo mostrarán nuestro corazón. Así que el tener en mente el día de Cristo debería de llevar a nosotros a una motivación para la obediencia con gozo, realmente. ¿Por qué soporta Pablo tantas dificultades? ¿Por qué obedecer con gozo? ¿Por qué proclamar el Evangelio? ¿Por qué ser generosos? ¿Por qué asistir a la iglesia? ¿Por qué ser parte de la iglesia? ¿Por qué ayudar a los hermanos? Etcétera, etcétera, etcétera. Debido a aquel día. Debido a aquel día. ¿Por qué hacen las cosas sin murmuración? Debido a aquel día. Pablo dice, para que yo pueda gloriarme. Y son palabras pastorales de Pablo. Es estar delante de Cristo aquel día, que sus esfuerzos hayan tenido una recompensa. Para esto me estoy esforzando, para que aquel día vosotros también podáis presentaros y que vuestras motivaciones por las que hacéis todas las cosas contribuyan a la gloria de Cristo. ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué hago todo lo que yo hago? Pablo, porque quiere que todo aquello contribuya a una mayor gloria de Cristo en aquel día. Y el 17 y el 18 nos dice, y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Debido a esto, debido a aquel día, aunque tenga que morir, aunque tenga que perder la vida, no me importa. Porque debido a aquel día, yo estoy dispuesto aún a perder mi propia vida. Eso es lo que Pablo está armando su pensamiento. Tiene el día de Cristo como su meta y propósito principal en la vida. Por lo tanto, al tener constantemente ese pensamiento, todo lo que él hace es para la gloria de Cristo en el Evangelio. Encuentra su gozo en una entrega absoluta. Cristo se entregó, ¿qué? Hasta la muerte. Fue obediente. Y Pablo lo está haciendo, está imitando a Cristo. ¿Se acuerdan de qué trataba este texto? De ser imitadores de Cristo. Imitar a Cristo. Y Pablo se está exponiendo a él como imitador de Cristo, aunque tenga que ofrecer mi vida en sacrificio,
Para el beneficio de la Iglesia, así lo haré. Moriré, no importa, porque tengo en mente aquel día. Pablo está haciendo algo que es lo que hoy me gustaría que todos y cada uno de nosotros hiciésemos. Cristo está viviendo entre la cruz y el trono de Dios. Y su vida es simplemente mirando a la cruz y mirando aquel día. Por lo tanto, ese es su propósito principal en la vida. Y así es como debemos de vivir nuestras vidas. Nuestra vida cristiana, a menudo hay quejas por lo que nos sucede, hay desánimo, hay abandono. Todo esto nos hace pensar perder la luz en nuestras vidas. No estás llamado a ocuparte estás llamado a ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Estás llamado a estar ocupado en una obediencia y gratitud a Cristo constante. Por lo tanto, todo aquello que está siendo para ti y te está sirviendo para quejarte y murmurar, pide perdón hoy ante el trono de Dios. Y seamos obedientes, como así las Escrituras nos llaman. No murmures. Mantén la palabra de Dios en lo más alto en tu vida. Arráigate a su gracia. Amén. Él no te soltará nada más, jamás. Así que, hermanos, que este texto nos desafía a eso. A estar ocupados en lo que realmente es importante. No lo hagas con queja, no lo hagas con murmuración, afróntalo con gozo. Es parte de la vida cristiana. El orar es motivo de gozo. El evangelizar es motivo de gozo. El estar juntos como iglesia y aportar para la misión debe de ser motivo de gozo. Todos los retos que afronta la iglesia son motivos para afrontarlos con gozo. Cuando el gozo desaparece, todas y cada una de las cosas que demanda el Evangelio de nosotros se nos hace una cuesta hacia arriba. Por lo tanto, mantén tu gozo enfocado. Cristo regresa por su pueblo. Y ese es el gozo que debe perdurar para siempre. Un día estaremos con Él y contemplaremos su rostro. Que aquel día podamos recibir su recompensa en nuestras vidas. Les animo a que hoy contemplen esta gran realidad. Participamos hoy de la Santa Cena y vamos a hacerlo con gozo porque nos recuerda su muerte, su entrega por nosotros, su resurrección y su segunda venida. Al acercarte a la mesa estás diciendo, te estoy esperando a que vuelvas, que aquel día, el día de Cristo, sea una realidad. Por lo tanto, si hay queja y murmuración en tu corazón, arrepiéntete. Y al acercarte a Él, hazlo con arrepentimiento. Y ten aquel día como el sumo gozo para obedecer constantemente al Salvador y honrarle para gloria y honra de su nombre. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, que tú seas glorificado en esta mañana, que tú seas ensalzado, que perdones nuestros pecados si en algún momento de nuestra vida cristiana hemos caído, Señor, en la tentación de la queja, la murmuración y de hacer las cosas sin un enfoque verdaderamente que glorifica tu nombre. Ayúdanos a mantener nuestro gozo constante en todas las cosas que se requiere, Señor, en nuestra vida cristiana. A menudo nos cansamos, nos fatigamos, y a menudo muchos pueden pensar en abandonar, pero pedimos, Señor, que como tú pusiste el gozo delante, así lo pongamos nosotros también, Señor. El gozo de obedecerte hoy es el gozo de lo que recibiremos mañana, cuando tú regreses a por tu pueblo. Te estamos esperando, Señor. Perdona nuestros pecados y seas tú glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.